de Cristo, y en su soberanía ya estaba Dios trabajando, porque era Él el que iba a permitir que el pueblo de Israel, la nación, se pudiese salvar, se pudiese mantener con vida, ya que Génesis nos habla de una hambruna grave que ocurrió por alrededor de los límites de Egipto, y eso afectó a los hermanos de José. Y estando José ya en Egipto como gobernador, llegan sus hermanos y él los recibe, y vemos cómo entonces aquella nación de Israel, que ya no eran tan poquitos, eran ya unos 70 los que estaban allí, empieza a crecer dentro del pueblo de Egipto. Pero hay algo interesante, que fue que José en sus últimos días le dice a sus hermanos que Dios los iba a visitar y los iba a rescatar y los iba a llevar al lugar donde Él le había prometido a Abraham. Es decir, no era que ellos se iban a quedar perpetuamente en esa tierra, porque no era allí a donde Dios los había llamado. Entonces, vamos a estudiar qué fue lo que sucedió, cómo es posible que Israel creciera tan rápidamente, porque vemos ya en el libro de Éxodo que nos habla que la nación de Israel había crecido en gran manera. Y en el capítulo 1 de Éxodo, versículo 5, si quieren lo puedo buscar en este momento. Éxodo capítulo 1, versículo 5, nos dice de la siguiente forma: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y vamos a continuar, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Una exageración. No fue que poblaron toda la tierra, pero claramente en el territorio donde estaban en Egipto era numerosa la cantidad de israelitas que ahora estaban. Y nosotros entonces podemos notar que los israelitas empezaron a crecer en la tierra de Egipto, ya se hacían más numerosos. De hecho, cuando ellos parten de Egipto, hablamos de unos 600,000 hombres de a pie. Eso nos da una referencia a que eran personas de 20 años para arriba, pero si contásemos entonces a los niños, a las mujeres, podemos hablar de un aproximado de 2 millones de personas. Y para la época era grande el número, era notorio. ¿Y qué sucede? Bueno, los egipcios temieron el número de los israelitas y los forzaron a trabajos duros, los maltrataban, los castigaban y amargaron sus vidas. Los egipcios llegan a un momento donde dicen: este pueblo está creciendo, este pueblo se está fortaleciendo, en cualquier momento pueden rebelarse y no lo podemos permitir. Y vemos allí en Éxodo, capítulo 1, versículos 13 y 14, que nos dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Es decir, ya lo que en un momento parecía un tiempo de descanso, de tranquilidad, ese espacio cuando ellos llegaron y José los recibió, parecía que eran el pueblo querido, parecía que todo era atractivo en ese tiempo. Pero vemos que al pasar los años, hablamos de 430 años estando en la tierra de Egipto, empieza Egipto a pasar factura. Empieza Egipto a mostrar que ya no todo era color de rosas, y empiezan a castigar duramente al pueblo y a maltratarlo, y como dice el versículo 14, y amargaron su vida. Era un sufrimiento lo que tenía en ese momento el pueblo de Israel. Entonces podemos estudiar qué significa entonces el Egipto de hoy. ¿Qué representa para nosotros leer hoy día que el pueblo de Israel era castigado y era prácticamente torturado en Egipto? Bueno, los israelitas eran esclavos y no pudieron por sus propias fuerzas salir de la opresión.
Y uno dijese, wow, pero ¿cómo es posible que los israelitas no pudieron escapar por sus propios medios si en Éxodo capítulo 1:9 resalta que eran más fuertes y numerosos que los egipcios? Era algo para analizar. ¿Cómo es posible si la población era tan fuerte, si ya estaban creciendo? ¿Cómo es posible que los israelitas no pudieron librarse de los egipcios? Porque el Egipto de hoy es el mundo. El Egipto de hoy representa el sistema gobernado por Satanás, este sistema que esclaviza a la humanidad, y por eso el impío también es esclavo del pecado y nadie por sus propias fuerzas podrá escapar. Absolutamente nadie. Y yo no sé si usted se ha topado con alguien, con personas que dicen, es que yo he querido dejar la pornografía, pero no puedo. Es que me cuesta dejar de ver cualquier mujer que pasa por la calle. Es que no puedo dejar de tomar. Es que algo me llama, me lleva a ello. Hermano, esclavo del pecado. Esclavo del pecado porque en ese momento ellos todavía forman parte de ese sistema. Ellos todavía forman parte de lo que Satanás realmente le ofrece al hombre. Que al principio todo se ve hermoso, que al principio parece beneficioso, pero al final le pasa factura. Y por ello vemos que el mundo no ama a Dios, y esto para nosotros representa el Egipto de hoy. Y fíjense, 430 años, esa duración tan larga, tan extensa, casi medio milenio, representa que ningún hombre por sus propias fuerzas en toda su vida podrá librarse de esto, a menos que sea con la ayuda de Dios. Amén. Pero llegó algo interesante, llegó algo maravilloso para el pueblo de Israel, en el cual ellos claman. Dios escuchó la opresión de Israel y por eso envía a Moisés ante Faraón para que él le dé libertad a su pueblo, para demostrar que ese pacto que había hecho con Abraham, que ese pacto que inició con Abraham, con aquellos patriarcas, iba a continuar, porque eso era perpetuo. Y entonces en Éxodo capítulo 3, estamos cerquita, Éxodo 3 versículo 9, podemos leer: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Los oprimen. Esto que sucedió en Israel no era algo descabellado, no era algo desligado a lo que Dios hoy día quiere hacer con nosotros, a lo que Dios hoy día provee para el hombre que existe y vive en este siglo. Porque así como Dios le dio libertad a Israel en ese tiempo, también en este tiempo Jesús vino a este mundo para salvarnos de la esclavitud del pecado. Porque muchos de nosotros, todos, antes de llegar a los pies de Cristo, éramos esclavos de ese Egipto espiritual, pero automáticamente Jesús viene a este mundo, se humilla, se rebaja hasta la peor categoría para poder librarnos de una muerte eterna, y ese sacrificio perfecto que hizo Jesucristo supera infinitamente aquella salvación que Dios hizo a través de Moisés. Entonces empezamos a leer y decimos, wow, empezamos a hallar sentido cuando leemos la Biblia. Dios ve a un pueblo sumergido en el mundo donde no tenía posibilidad de salir por sus propios medios, y Dios levantó uno y provee la salvación. Igualmente ha sido el día de hoy para nosotros. Amén. Y bueno, continuando, podemos ver que en Mateo capítulo 1, versículo 21, el ángel le dice a María: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. No lo salvará de la economía, de la inflación, lo iba a salvar de sus pecados. Y cuando seguimos leyendo el libro de Éxodo, nosotros podemos empezar a ver los grandes milagros y prodigios que Dios hizo para libertar al pueblo de Israel, para sacarlo. Dios no pudo haber hecho con un solo milagro, pero Dios también iba a castigar la maldad y el pecado de Egipto. Por eso Dios envió tantas plagas, y al final los israelitas pudieron ver que ni una sola de ellas les tocó. Ni una sola de ellas les afectó. Es como que Dios hizo una burbuja, una cúpula, y a ellos no lo tocó la plaga de ranas, no lo tocó la plaga de piojos, nada, porque Dios estaba demostrando: ustedes son mi pueblo, ustedes no pertenecen a este mundo.
Y es muy fácil leerlo. Lo leemos y decimos, wow, no puede ser, en mi entendimiento no cabe. Dios realmente separó el Mar Rojo en dos y cruzaron por allí. A veces es fácil leerlo, pero quizás imaginarse el momento y estar allí es otra realidad. Por eso quiero compartir un video de una pequeña porción de una película que quizás muchos de ustedes han visto, se llama El Príncipe de Egipto. Y la primera vez recuerdo que cuando vi esa película me llamó mucho la atención, porque realmente en ese tiempo pude comprender con un poco de mayor profundidad lo que Dios hizo en ese tiempo en el libro de Éxodo. Y pude comprender que lo que Dios hizo allí fue algo sobrenatural que ningún otro Dios pudo hacer en ese tiempo. Y por eso quiero compartirlo, para que usted quizás pueda en un momento imaginarse, wow, ¿qué se hubiese sentido estar allí frente al Mar Rojo, teniendo atrás todos los egipcios persiguiéndonos para acabar con nuestras vidas y ver la mano de Dios glorificándose en ese momento? Vamos a prestarle atención al video. Con este bastón, tú has de hacer mis maravillas. Sí, también yo.
de caricatura, pero es lo más parecido a lo que quizás uno puede imaginarse, ¿no? Ese milagro, con qué gran hazaña Dios logra rescatar a los israelitas de la opresión de Egipto. Y bueno, ya aquí podemos entonces conocer claramente que Dios rescata, salva a los israelitas de esa esclavitud, y a medida que ellos van caminando por el desierto, no era que ellos estaban entonces viendo cómo iban entonces a comenzar a hacer las cosas, cómo iban a trabajar, cómo ahora iba a ser su nueva independencia, no. En el transcurso de ese caminar por el desierto, Dios le entrega a Moisés, en el capítulo 20 de Éxodo, los 10 mandamientos, y podemos leer que Dios le da a Israel leyes, ordenanzas y estatutos para que ellos ahora vivan una vida conforme a lo que Dios demanda. Vemos que ya la situación de Israel había cambiado, de estar en el mundo, de estar en Egipto esclavo de los egipcios, del sistema de este mundo, y ahora estar en libertad con Dios, pero ahora Dios demandando una vida nueva, una manera diferente de hacer las cosas, una manera de actuar, porque ya no eran ignorantes a lo que Dios ahora les había mandado. Pero lamentablemente el pueblo de Israel, y ahora sí vamos a caer en Éxodo capítulo 32, lamentablemente el pueblo de Israel cometió un gran pecado de los tantos que podemos ver en la Biblia. Un gran pecado porque, vuelvo a enfatizar, ya ellos no eran ignorantes a lo que Dios les había dicho. Ellos ya conocían la ley, ya conocían lo que Dios les estaba ordenando, y aún así vemos un pueblo de Israel totalmente distendido. Pareciera que nunca se les hubiese hablado de Dios, pareciera que nunca vieron los milagros y la libertad que Dios hizo frente a ellos, delante de sus ojos. Y vamos a ubicar desde el 31 versículo 18, donde comienza el título de este tema. Se llama el becerro de oro. Y el versículo 18 dice de la siguiente forma: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Las tablas que Dios le entrega a Moisés, las primeras, el mismo Dios con su dedo lo ha escrito. Imaginen lo sagrado que era tener esas tablas. Pero vamos al capítulo 32 y dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y uno dice: wow, qué forma de expresarse del pueblo de Israel. Pero fíjense que hay una parte muy interesante en este versículo 1, donde dice: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y aquí podemos empezar a estudiar cuáles fueron esas consecuencias, o lo que indujo a llevar al pueblo de Israel a pecar. Y la primera fueron influenciados por el politeísmo. Concepto que nos hace referencia a que existe más de un Dios, a que existen varios dioses, y era tal la influencia que tuvieron ellos en Egipto, que pensaron: bueno, si Jehová ahora decidió abandonarnos, o si Jehová ni siquiera mandó más a Moisés, bueno, que vengan otros dioses y nos sigan guiando, nos sigan encaminando, porque era natural ver en Egipto de repente un Dios que representaba el fuego, un Dios que representaba la fertilidad, un Dios que representaba el poder de los mares. Ellos ya estaban acostumbrados a eso, y no es muy distinto como hoy día pasa. Muchas personas hoy dicen: yo creo que existe un Dios, pero también creo en tal santo. Yo creo que existe un Dios, pero aquella virgen también. Y empezamos a combinar toda esta clase de cosas. Empezamos a considerar de que Dios puede ser nuestro Dios, pero también le podemos dar paso a otros. Y en este meollo estaba el pueblo de Israel. Pero también resaltaron algo interesante, y dice: porque a este Moisés,
el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Ni siquiera en ese momento reconocieron a Jehová, dijo, a este Moisés. El segundo punto, ¿cuál fue? Le atribuyeron el poder sobrenatural a Moisés. Es decir, que por un tiempo los ojos de los israelitas se desviaron de Dios y empezaron a ver a Moisés como la figura en la cual era donde venía el poder, el que tenía la sabiduría para guiarlos, el que tenía la potestad para juzgarles, y en todo momento se centraron fue en Moisés. Pero lamentablemente podemos ver que no fue la primera vez que ellos actuaban de esta forma. En capítulos anteriores de Éxodo, ellos se quejaban y murmuraban, siempre era con Moisés. Como que si Moisés era el culpable de haberlos libertado, Moisés era el culpable de haberlos rescatado, y todas las cosas que ahora ellos estaban padeciendo era culpa de Moisés. Si quieren nos vamos a Éxodo 14, versículo 11 y 12, para que leamos la forma de expresarse de los egipcios, perdón, de los israelitas, donde uno dice, wow, a qué magnitud, hasta qué punto llegaron estos israelitas a expresarse de esta forma. Es decir, no parecían pueblo de Dios. Fíjense lo que dice Éxodo 14, 11, 12. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Nosotros en el desierto. Y uno empieza a decir, wow, qué incongruencia tan grande lo que dicen estas personas. Vemos cómo todavía Egipto estaba en su cabeza. Vemos cómo todavía Egipto permanecía en la mente y en el corazón de muchos, que no podían entender lo que fue la salvación de Jehová, que no era nada más moverlos de un sitio a otro, sino de que lo iba a sacar de la esclavitud. Y con todo eso ellos dijeron, ¿no era mejor que muriéramos en Egipto? Y luego en Éxodo 16, versículos 2 y 3, yo lo leo, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decía, y escuche esto, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre esta multitud. Tremendo la manera de expresarse. Es decir, son las personas que están en la iglesia y todavía recuerdan el mundo. Son las personas que están sentados en una iglesia y todavía están pensando, me acuerdo cuando yo podía dormir hasta las 12, pero ahora no puedo. Recuerdo cuando yo podía ir a los bares y no había prohibición, pero ahora no puedo hacer esto aquí. Es decir, la persona está dentro de la iglesia, pero su mente sigue atada al Egipto espiritual. Su mente sigue pensando, wow, ojalá yo pudiese aquí bailar la música que bailaba, ojalá aquí pudiese escuchar la música con la que yo tanto me deleitaba. Y otro versículo más de referencia, Éxodo 17:3, dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nuestros hijos y a nuestro ganado? Increíble. No fue que se acercaron sumisamente a Moisés, no fue que plantearon ¿dónde hallaremos agua, Moisés? Era una queja, era una inconformidad. Bueno, Dios, nos sacaste del Mar Rojo y ahora tienes que darme todo lo que yo te pida. Y era increíble porque en Éxodo 24, versículo 7, ellos dijeron que harían y obedecerían a Jehová en todo. Es como cuando llegamos a la iglesia, es como cuando la palabra de Dios confronta nuestra vida, nuestro espíritu, y llega el momento en que tomamos una decisión y decimos, es verdad, Señor, todo lo que tu palabra ha dicho es cierto, mi espíritu se siente confrontado y yo entiendo que ahora debo vivir una vida en santidad, una vida en obediencia delante de ti, y ya no quiero más nada con el mundo. Pero a los días, a las semanas, a los meses, volvemos a caer en una constante falla, en un constante declive espiritual. No era otro pueblo, hermanos, era el mismo pueblo el que dijo que iban a obedecer a Jehová, los que en este momento se estaban quejando.
Y pasamos a otro punto. Rápidamente olvidaron los grandes, poderosos milagros con que Jehová los había salvado. No eran nada más las 10 plagas, no era nada más la separación del Mar Rojo en dos, no era nada más alimentarnos con maná, no fue nada más hacer brotar agua de la peña para que no perecieran. Les parecía poco a los israelitas y comenzaban en una constante queja. Y uno dice, qué fácil se les escapó todo lo que habían aprendido, qué fácil se les escapó cómo Dios con mano poderosa los había salvado. Y así nos pasa mucho a nosotros, que estamos hoy en día delante de la presencia de Dios. Se nos olvida de qué nos libró Dios, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Muchos de los que están aquí pudieron estar en otras doctrinas, pudieron inclusive estar en el espiritismo, en la santería, en cualquier otra clase de prácticas. Y pareciera que fuera poco lo que Dios ahora ha hecho con sus vidas. Pareciera que no fuera evidente lo que ahora Dios les ha llevado a vivir. Y seguimos con que ellos querían, como los otros pueblos, un Dios visible para poder adorarlos. No era suficiente con lo que Dios hizo, ellos querían poder tener algo allí en quien confiarse, tener algo allí en quien poner siempre sus ojos y que eso le produjera fe. No es muy diferente a muchas doctrinas que siempre tienen que estar viendo una imagen, que siempre tienen que estar viendo un amuleto, que siempre tienen que estar viendo cualquier icono, signo o simbología para ellos sentir que esa protección supuestamente divina está con ellos. Eso pasa actualmente en nuestro mundo del día a día. Pero seguimos leyendo en Éxodo 32 y vemos que el versículo 2 dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué lamentable la manera de atribuirle inclusive ese poder que le pertenecía a Jehová a otros dioses. Ellos eran realmente influenciados, como nos muestra el punto 5, por lo que llamamos el sincretismo. En esa fiesta, Aarón construye el becerro de oro y pretendían que con esos rituales paganos también estaban rindiendo adoración y servicio a Jehová. Qué incongruencia tan grande la que estaba sucediendo en ese momento con el pueblo de Israel. Y vemos inclusive el declive de un hombre que tenía la posesión, la figura y la autoridad para haber rechazado eso. ¿Qué le pasó a Aarón? ¿Por qué Aarón siguió con el beneficiar o con complacer al pueblo de los israelitas? Fue muy distinta la reacción que tuvo Moisés cuando bajó, cuando él dijo: bueno, ¿quiénes son entonces los que están de parte de Jehová? Y automáticamente se apartó la tribu de Leví. ¿Por qué no reaccionó Aarón de esa forma? Él pudo haber dicho: si ustedes quieren hacer sus dioses, hayan ustedes, pero yo no voy a colaborar con esto. Aarón tenía una investidura, tenía un liderazgo en ese momento, y eso nos hace entender que inclusive en la iglesia no se escapa aquel que esté ministrando en la congregación, no se escapa aquel que esté predicando, no se escapa aquel que esté adorando al Señor.